Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la tutoría, a la primera tutoría de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Mi nombre es Rosa Matilde Rivera Rosa, tutora de esta asignatura para el grupo de San Salvador, Sonsonate, Suchitoto, Aguachapán, que es al grupo al que al menos a uno de ellos usted pertenece. Bueno, quiero comentarles que he estado trabajando desde el 2016 en el programa de educación a distancia en línea. Estoy licenciada en estadística. Bueno, ya gracias a Dios con una maestría en profesionalización de la docencia superior. Y pues he tenido la oportunidad también comentarles de trabajar con esa asignatura. Es una asignatura muy bonita. Pero para poder comentarles de qué trata esta asignatura, quiero escucharles, que se presenten, me dice su nombre y a qué sede usted pertenece. Democráticamente o de forma voluntaria, ¿quién inicia? Lo voy a hacer yo, licenciado. Sí, muy amable. Bueno, tengan nuevamente buenos días. Mi nombre es Bernabé Naún Cíntigo Aguirre. Pertenezco a la sede de Aguachapán y es un gusto pues saludar a los compañeros que aún no conocía y a la licenciada también, que vamos a tener la oportunidad en este curso de que ella nos imparta esta bonita asignatura. Así es que mucho gusto para todos y que hagamos de este ciclo un buen compañerismo lleno de armonía todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? Buenos días, licenciada. Buenos días a todos. Mi nombre es César Orlando Meléndez Barrera. Pertenezco a la sede de Sonsonate y es un gusto estar compartiendo con compañeros que pertenecen a otra sede, ¿verdad? En la mayoría de las cátedras hemos estado quizá con compañeros más cercanos a nuestra sede y hoy será un gusto estar con compañeros de sedes, por ejemplo la de San Salvador y de otras sedes aledañas. Muy amable, gracias. ¿Quién continúa? Saludos cordiales, licenciada. Le saluda Kelvin Alexander Ayala Escobar. Pertenezco a la sede de Suchitoto. Pues para mí es un orgullo, ¿verdad?, estar aquí compartiendo con cada uno de los compañeros y usted, licenciada, y esperando pues aprender un conocimiento más, ya que eso nos va a servir ya a la hora de estar compartiendo nuestro conocimiento con nuestros alumnos. Muchas gracias. Gracias. ¿Quiénes faltan? Aquí hay varios que todavía no les he escuchado. Buenos días. Sí, buenos días. Soy Francisco Amilcar Lobo, de la sede de San Salvador, y también, ¿verdad?, muy animado de iniciar un nuevo ciclo y ojalá podamos ponernos en correspondencia con los objetivos que nos hemos planteado para alcanzar el éxito. Muy bien, gracias. Vamos a ver, ¿quién más? Aquí me faltan varios. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Giovanni Ventura y soy de la sede de Suchitoto. Y pues de igual forma, pues, me alegre de compartir con ustedes y con los demás compañeros de las demás sedes, esperando que sea de mucho provecho esta asignatura en este ciclo. Excelente, gracias. ¿Alguien más de las señoritas que se encuentran en este grupo? Hola, buenos días. Soy Hola, Zulma Guillén y soy de la sede Suchitoto. muchas gracias, Zulma. Karen, ¿o alguien más?
Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y también los compañeros. Me llamo Karen Isabel Hidalgo y soy de la sede de Aguachapán y también emocionado por por compartir con ustedes esta asignatura. Excelente, gracias. ¿Quién más? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Beatriz, soy de la sede Sonsonate. Feliz por iniciar ya un nuevo ciclo, ya dando gracias a Dios que vamos avanzando en nuestros estudios y con esta materia muy interesante porque para todo docente es como una base primordial saber tener un planeamiento didáctico adecuado para poder desarrollar sus clases de manera óptima con los estudiantes. Excelente, muchas gracias. ¿Quién más falta? Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. De igual manera, concuerdo con todos mis compañeros. Estoy emocionado por comenzar un nuevo ciclo y espero que sea de mucho provecho. Muchas gracias. ¿Alguien más quería hablar? No, estoy un poquito fónica, perdón. Mi nombre es Mayri Marroquín y soy de la sede de San Salvador y pues tengo bastantes expectativas ya que, como lo dice la materia, es un planeamiento y es una guía para podernos organizar y poder desarrollar mejor nuestras actividades ya. Desde ya, creo yo, lo vamos a poder venir aplicando y no se diga ya cuando ejerzamos pues nuestros trabajos en lo que estamos estudiando. Excelente, gracias. ¿Quién falta? ¿Ya todos se presentaron? ¿Falta alguien más? Buenos días a todos. Buenos Soy días. Estela Yamilet Chávez Gómez de la sede de San Salvador. Feliz de iniciar este nuevo ciclo y cursar esta materia que sé que nos va a ayudar mucho en nuestro futuro laboral. Y también me agrada la idea de que estemos presentes personas de distintas sedes porque así vamos a poder opinar desde nuestros diferentes contextos. Siento que vamos a enriquecernos más de esta forma. Muy amable, gracias. Sí, gracias. ¿Alguien que se me haya quedado y que no se haya presentado aún? Ya nos presentamos todos. Bueno, es interesante escuchar los comentarios de cada uno. Ah, bueno. Pero me escribe su nombre, por favor, porque solo aparece su correo. Buenos días, yo tengo problemas con el audio. Leo por acá. Creo que el chat. Ajá, sí, estoy leyendo un chat. Bueno, a mí me parece bloqueado, no puedo escribir, no sé por qué. No puede escribir. José Neftalí Alberto. Voy a revisar la configuración, no sé por qué, pero él sí puede escribir, no sé qué pasará. Bueno, pero voy a revisar en relación a la configuración del chat, pero es interesante escucharles y bueno, el denominador común de lo que he escuchado es que se sienten animados. Solo se puede escribir a un participante en específico. Bueno, muchas gracias. Bueno, José Nestalín, bienvenido también y bueno, hacia todos. Les comentaba que escuchándolos, pues qué bonito es escuchar, que se sienten animados, el denominador común es ese. Hay expectativas, eso es muy bueno, que hayan expectativas sobre la asignatura, el compartir experiencias. Alguien dice que bueno, dice que habemos varios de varios sedes, porque así dentro de nuestros contextos podemos compartir y esto enriquece el proceso de aprendizaje también. También es importante lo que alguien dijo, bueno, esta materia es muy bonita y nos va a preparar para poder trabajar en la tarea, ya en la tarea educativa, cuando desde ya decía una de sus compañeras, desde ya dice, nos está preparando para poder planificar. Quiero comentarles que esta es dentro de su pensum, esta es la única asignatura que los va
preparar teórica y práctica para a corto plazo, su práctica docente, a largo plazo, a mediano o largo plazo, en el ejercicio de la docencia. Ya una vez usted termine su proceso de formación, todo lo que vamos a construir en cuanto a conocimiento y lo que vamos a aplicar en la práctica de este conocimiento, pues lo que le va a sentar las bases. Quiero preguntar si de los que están acá ya hay algunos que ejercen la docencia, es decir, ya son docentes. ¿Habrá alguien acá, algunos que ya sean docentes? ¿Ninguno? Bueno, pero diga, César. Sí, yo sí soy docente de educación básica, licenciado. Ah, excelente, gracias. Mire, vamos a tomar muy en cuenta lo que usted está comentando, porque desde la experiencia uno puede hablar y compartir. Entonces César también va a compartir desde su experiencia en algún momento, ¿verdad? Donde sea oportuno, pues la experiencia que él tiene como docente sobre algunos aspectos que vamos a ir abordando. Otros desde su experiencia como estudiante, o como desde la experiencia de tener algún hermanito, algún familiar o hijitos ya estudiando, y vamos a ver ciertas situaciones, ¿verdad?, que podemos identificar. Bueno, entonces le comentaba que para lo que sigue después, ya en el ciclo que sigue, que son las prácticas, esta parte es bien fundamental y es la única dentro del pensum que nos va a preparar para la tarea educativa. Entonces, antes de poder iniciar con la unidad número 1, quiero así presentarles, jóvenes, de manera quizás breve, porque no hemos tenido la tutoría de repaso. Entonces quiero presentarles las orientaciones académicas. Las orientaciones académicas, vamos a ver, aquí las tengo. ¿Me confirma usted si mira el documento? Sí, se observa. Muy amable, gracias. Entonces, la asignatura Planeamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática es una asignatura que está programada para la semana B, que es la semana que vamos a finalizar el día de mañana. Bueno, como ya es sabido de ustedes, el coordinador de cátedra es el licenciado Zenón Portillo Rivas, y el coordinador de carrera, el licenciado Zenón Portillo Rivas, y el coordinador de cátedra, el licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández. En plataforma, en la pestaña de contactos, usted encontrará los correos de ambos. Si en algún momento usted tiene la necesidad, ¿verdad?, de poder comunicarse con ellos, pues ahí tiene usted los correos, ¿verdad?, respectivos. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, usted puede leer acá esta página va dirigida concretamente a usted, pero en las orientaciones académicas se presenta pues de manera específica las unidades, los contenidos, la metodología, las actividades, el cronograma y otros elementos muy importantes respecto a la entrega de las tareas, el tipo de evaluación que se realiza en esta asignatura y otra información muy importante. Pero veamos el segundo párrafo. En esta asignatura se busca estudiar los conceptos más importantes del planeamiento didáctico, enfocándose en los elementos filosóficos, políticos, psicológicos y sociales que los fundamentan. También se analizan algunas situaciones de aprendizaje que debe considerar el futuro docente de matemática al realizar su planeamiento didáctico, con el fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en forma efectiva a nivel de secundaria. Es decir, jóvenes, que ya nos está enfocando prácticamente a poder realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel de secundaria, pero
En la práctica podemos trabajar con nivel de básica, por ejemplo, también se puede ya en la práctica. Pues vamos a tener la oportunidad quizás de poder abordar algunos contenidos de educación básica. Bueno, como ya he sabido de ustedes, dentro de la modalidad de distancia es necesaria la autorregulación y estudio autónomo para el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos y de las actividades a realizar, por lo que es necesaria la organización de su tiempo y de las horas que dedique al estudio de cada uno de los contenidos del curso. Se les sugiere que consulte constantemente las rutas de aprendizaje y los cronogramas por unidad puesto en plataforma, ya que son sugerencias de los avances de las lecturas y entregas de actividades que deben ir haciendo a lo largo del ciclo en asignatura. Hay una ruta de aprendizaje, jóvenes, que siempre se publica a inicio de cada semana. Puede ser a inicio de cada semana o esta ruta de aprendizaje puede ser por unidad. Debemos de revisar constantemente la plataforma por las informaciones, porque nos recuerda también en algún parte del aula que tenemos tareas pendientes, la fecha y la hora de vencimiento. Entonces es necesario que estemos revisando constantemente la plataforma. También que usted se organice, ¿verdad? De acuerdo a la, vamos a ver, de acuerdo al cronograma o a las fechas establecidas para las lecturas de los diferentes materiales, que usted organice su tiempo. Esto es muy importante. En esta unidad que vamos a iniciar, jóvenes, vamos a ver, quiero ver, estoy aquí, vamos a ver, acá en contenidos, yo estoy aquí en el aula. Para la unidad número 1, que es la que está habilitada, están los materiales, que son, bueno, la ruta de aprendizaje, que yo creo que ya tuvieron que haberla descargado, y 2 materiales. Hay un tercero que es el del material complementario en planificación didáctica MINED. Entonces, estos 3 materiales deben de haber avanzado o léalo. No pasa de... no llega ni a 20 páginas cada documento, pero es necesario que usted lo lea porque pues ahí está, ¿verdad?, la base teórica de lo que corresponde a la unidad número 1, que es la que está habilitada en estos momentos. Entonces, revise la ruta de aprendizaje, eso es muy importante para poder avanzar, ¿verdad?, y cumplir con las metas en cuanto a la lectura. Entonces, como el día de mañana finaliza esta unidad, pues debemos de correr, ¿verdad? Si no logramos leer los materiales este fin de semana, hay que organizarlos de manera que podamos terminarlo esta semana, ¿verdad? Inicio esta semana para que no sentirnos sobrecargados, ¿verdad? Porque ya esta semana, el día lunes, pues se habilitaría la unidad número 2, si no me equivoco, de acuerdo a la ruta de aprendizaje. Vamos a ver cuándo finaliza. Contenido, ruta de aprendizaje aquí. Vamos a ver, si no estoy mal, según lo que yo había revisado. Vamos a ver. Pues sí, mire aquí, semanas 1 y 2. Sí, la unidad 1 sí corresponde y a esta semana termina mañana es 20. Sí, entonces hay que organizarnos, jóvenes, con el tiempo. Bueno, ¿qué más sobre las orientaciones académicas? Bueno, tenemos el objetivo general, lograr que el futuro profesor se concientice sobre la necesidad del planeamiento didáctico como un elemento indispensable, alguien lo dijo entre sus palabras, para que los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula se realicen de manera oportuna y pertinente, considerando para ello situaciones de tiempo, potencialidades de los alumnos y nivel de profundidad según el correspondiente plan de estudios de matemática para la educación media. Fíjense que aquí se está enfocando, como decía hace un momento, en nivel secundaria o media. Entonces, ahí va prácticamente el esfuerzo, ¿verdad?, en cuanto a la realización
de un planeamiento didáctico. Bueno, están los objetivos específicos, usted los puede leer, esto corresponde a cada una de las unidades que están acá. Cada uno de los objetivos específicos corresponde a cada una de las unidades. Tenemos 5 unidades propuestas para este programa. El primero, que es el que está vigente, el planeamiento en la labor educativa, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Está la unidad número 2, que es el marco político filosófico de la educación. La unidad número 3, los objetivos de aprendizaje. Ya aquí vamos entrando a la parte teórica y también esta parte ya desde la unidad número 3, pues nos va a enseñar a también, igual que las unidades anteriores, a tener un marco, ¿verdad?, mucho más claro de lo que corresponde al planeamiento didáctico. Con los objetivos de aprendizaje, también los enfoques, fuentes, fundamentos curriculares y su influencia en el planeamiento didáctico como unidad número 4. Y la parte que es la que nos va a llevar a poder en algún momento determinado hacer una propuesta de un planeamiento didáctico son los elementos del planeamiento didáctico, que es la unidad número 5. La unidad número 1, que es la que está propuesta, que es lo que vimos hace un momento en plataforma, es la unidad del planeamiento en la labor educativa y tiene dos contenidos propuestos. De ellos se desglosan otros subcontenidos. El número 1, el planeamiento en la educación, por qué y para qué, y los tipos de planeamiento, el planeamiento educativo, el planeamiento curricular, el planeamiento didáctico y las ventajas y desventajas del planeamiento didáctico. Luego están las otras unidades que ustedes quizá ya lo leyeron, y si no, pues los invito a que lo hagan. También esta asignatura es 100% virtual. Tenemos las tutorías programadas para los días martes. Entonces, este martes pasado, pues no hubo tutoría de repaso, pero estamos en la semana B. Y están programadas las tutorías de 8 a 10. Lo que quiero preguntar, jóvenes, es para poder establecer ya un horario. Bueno, me parece que el día de ayer me escribieron sobre, o no sé, no hemos discutido eso. Quiero preguntarles, jóvenes, el día martes, ¿en qué horario le es favorable a ustedes poder realizar la tutoría de repaso? ¿7:30? Bueno, en mi caso diría de 7 a 9. ¿O duran las 2 horas? ¿O qué duración tienen las de repaso, Alicia? Fíjense que, mire, voy a consultar porque algunas tienen 1 hora, pueden extenderse a 1:30. Pues en mi caso diría para las 7, pero no sé qué digan también los compañeros. Ajá, vamos a ver. De igual manera, licenciada, a las 7 también. A las 7 está bien. Levante manita. Estoy a favor. Levante la manita a favor de las 7 de la noche. Levante la manita para ver quiénes están de acuerdo que sea a las 7. ¿Quiénes les favorece que sea a las 7? La mayoría, miren, muy bien. A las 7. Si usted no se puede incorporar a las 7, incorpórese cuando usted pues vaya de camino para la casa, o haya llegado y quizás no se pudo incorporar a las 7. Lo importante es que participe en la tutoría de repaso. El tiempo de duración de la tutoría pues dependerá, que es lo que, gracias para lo que levantaron la manita. Entonces quedamos a las 7 de la noche los días martes, pero en la semana B. Bueno, entonces es importante, el tiempo de duración dependerá de lo que vayamos a abordar. Como decía, puede durar 1 hora, 1:30, o quizás sea necesario cubrir las 2 horas. Bueno, entonces, vamos a ver. Fíjense que tenemos los grupos de WhatsApp, que es donde estoy mandando como información mensajes, ¿verdad?, de carácter informativo, pero cuando haya una situación donde se requiera, por ejemplo, el envío de alguna información a algún estudiante o al grupo, pues sería por correo.
Lo que quiere decir, estimados estudiantes, que vamos a reconocer como medios oficiales de comunicación el correo electrónico, los mensajes en plataforma. Si es que es necesario, yo no, pues va dirigido concretamente al coordinador de cátedra, por ejemplo, una solicitud de diferido, o por ejemplo, hay una situación bastante complicada y que merece, bueno, que por el cual usted no pudo haber realizado alguna actividad o entregarla, y usted pues tiene la justificación debida y quiere solicitar que se les permita la entrega de la tarea, pero solo en caso, ¿verdad?, que sea extremadamente seria la situación y que no depende de usted, ¿verdad?, el no haberle entregado, usted se puede dirigir al coordinador de cátedra por medio del correo. Pero me voy a adelantar a algo sobre la jerarquía de comunicación, ya que estamos hablando de eso. Vamos a ver, el orden o jerarquía de comunicación es con mi persona. Si yo no puedo responderle o no estoy disponible para responder a su duda dentro de pasado 24 horas, usted puede escribir al coordinador de cátedra. En caso que él no pudiera responder tampoco dentro de las siguientes 24 horas, usted escribe al coordinador de carrera. Por eso es que decía que ahí están usted puede encontrar los correos, pero el orden es ese. Entonces vamos a establecer siempre ese orden de comunicación. Lo que decía, el WhatsApp sí nos sirve para comunicarnos, pero no es un medio oficial, ¿verdad?, para poder establecer una comunicación. Entonces, reconocemos el correo, así como los mensajes en plataforma. Bien, lo que decía, revisemos los materiales, descarguémoslos. En algunas unidades se nos pueden presentar videos, hay que verlos. Hay diferentes actividades propuestas dentro de esta asignatura, ya vamos a ver cuáles son. Bueno, algo que es importante reconocer que para la plataforma, pues vamos a acceder, ¿verdad?, a la plataforma por medio de este enlace que está acá, http campus.ues.edu.sb. Si usted pudo accesar a la plataforma, pues no tiene, creo yo que no tendrá algún tipo de problema, pero si tuviera algún tipo de dificultad para poder ingresar a la plataforma, o no puede entregar alguna tarea, o no aparece habilitado alguna actividad, pues usted puede dirigirse, como decía, a mi persona. Pero si usted no puede accesar, pues ya tendría usted que escribir aquí soporte, pero yo creo que este correo lo han cambiado. Vamos a ver si lo han cambiado, ya no es ese. Yo se lo voy a mandar en el grupo, porque la dirección del correo para el soporte, porque usted no puede ingresar, la clave de acceso no le funciona, ingresa a la plataforma pero no aparece el curso matriculado, dentro del curso no puede utilizar el foro de consulta o presentación, o no tiene acceso para abrir alguna de las tareas, o no aparece habilitada para usted alguna actividad. Entonces usted puede escribir a soporte técnico, pero el correo ha cambiado, según tengo entendido. Entonces se lo voy a compartir en el grupo para que usted lo tenga a la mano. Entonces, bueno, la puntualidad. Bueno, sobre la frecuencia, lo que decía, hay que revisar, hay que ingresar, ¿verdad?, al menos una vez al día, una hora estratégica, donde usted considere, ¿verdad?, que tiene tiempo para revisar, para que usted pueda revisar la información que hay. Algunos, bueno, yo estoy revisando dentro de la plataforma quienes ingresan, ¿verdad?, porque a veces pasa que expresan que no saben alguna información, pero al ver en la plataforma resulta que tienen días de no entrar, entonces de no ingresar al curso. Entonces es necesario que lo haga. La puntualidad en relación a las tareas. No habrá prórroga, dice. No hay prórroga, caso, ¿verdad?, que haya una situación muy, muy seria, ¿verdad?, que no le haya permitido poder
entregar la tarea. Bueno, revise la mensajería interna en la plataforma, los mensajes. Puede ser que el mismo mensaje que yo esté enviando en el grupo para carácter de evidencia, ¿verdad? Que se ha enviado esa información o pueda compartir en la plataforma. Así que puede ser que un mensaje llegue por los dos medios. Bueno, entonces, las consultas generales. Aquí está lo que decía, mire lo que les comentaba sobre el tiempo de respuesta para una duda que usted tenga, primeramente a mi persona. Tenemos un lapso de 48 horas, dice, para responder a sus inquietudes, es decir, 2 días. Si es muy urgente, usted insista, ¿verdad? Porque a veces no tenemos el tiempo para responder. Puede ser que usted pueda ver que yo leí un mensaje, por ejemplo, pero en ese momento solo pude leerlo, pero no puedo responder. Le voy a responder eso con seguridad. Ya sea que yo tenga una respuesta a su duda o no, yo le voy a responder, pero en caso que pasara 48 horas y no obtiene respuesta de mi persona, pues ya les comentaba que con el coordinador de cátedra usted puede dirigirse al correo. Entonces, vamos a ver. Las actividades evaluadas a desarrollar, pueden haber foros de duda, de consultas sin calificación, las tareas en plataforma, pruebas en plataforma, el portafolio. Entonces son dentro de las actividades que usted podría encontrar dentro del cronograma y las actividades propuestas y el cronograma. Bueno, 8 reglas generales para poder presentar los trabajos. Esto es muy importante. Sobre digamos, el editor que usted va a utilizar para realizar sus tareas, el tipo de letra y el tamaño de letra sugerido. Si usted tiene dudas sobre qué tamaño de letra o qué tipo de letra, cómo usted va a nombrar su archivo, pues aquí está también, hay que leerlo. Hay que presentar las tareas en las fechas establecidas para que usted no corra el riesgo que no entregó su tarea y se quede sin la nota. Todo trabajo debe ser realizado y entregado de manera individual. Siempre jóvenes para cualquier tarea que sea ensayo, llámese una investigación bibliográfica de cualquier tipo. Siempre vamos a citar y referenciar. ¿Qué pasa cuando usted no lo hace? Pues pueden aparecer, ya sea intencional o no, que usted haya traído una información de alguna fuente bibliográfica, pero no la citó. Entonces, digamos, es lo que usted está agregando a su trabajo, puede ser que no sea una idea propia, no es suya, sino que es la idea de alguien más, pero no lo citó. Entonces ahí estamos cometiendo un error, ¿verdad? Porque no estamos citando, no estamos referenciando y entonces caemos en lo que se conoce como plagio. Entonces, vamos a ver, con respecto a las tareas, ¿cuándo vamos a reconocer que hay un plagio, ¿verdad? En la tarea o que se ha caído, ¿verdad? En esa situación de haber cometido plagio en una tarea. Cuando, por ejemplo, usted trajo de un documento total o parcial, usted copió y solo lo copió, lo pegó. A veces, fíjese que yo he tenido la oportunidad de ver algunas tareas en otras asignaturas también, que solo copiaron, pero viene hasta a veces subrayado porque es un enlace, el tipo de letra no coincide, ¿verdad? Con Arial o Verdana, entonces, no lleva el mismo formato. Entonces hay que tener cuidado con esto porque de identificarse que ha habido plagio,
porque copió total o parcial, ¿verdad?, un trabajo de alguna fuente bibliográfica. O el plagio se puede cometer, por ejemplo, cuando usted dice, mi compañero de la sede de San Miguel ya hizo la tarea, me ha dicho que me la va a pasar a mí, entonces yo solo le pongo una carátula, hago mi carátula, entonces así la presento. Ese es plagio también, jóvenes. Sí se identifica ese tipo de copia, digamos, parcial o total, también se le va a asignar una calificación de 0,0 y se va a anular toda posibilidad para que usted la pueda sustituir. Entonces hay que tener cuidado con esto, es muy importante. ¿Qué más? La evaluación del curso hay 2 proyectos propuestos con un porcentaje cada uno del 20%. Imagínense, solo los 2 proyectos hacen un 40% de la nota final. Hay una actividad que es la exposición con un porcentaje del 20% de la nota final, porque solamente es una exposición. 2 tareas con un 10%, en total un 20% de la nota final, y 2 portafolios. En la medida que vayamos avanzando, jóvenes, en el desarrollo del curso, se van a ir proponiendo la consigna y la rúbrica de las actividades. Entonces, hay que, así como en otras asignaturas, ¿verdad? Que el ciclo pasado quizás es muy probable que usted haya presentado portafolio en alguna asignatura, si es que no en todas. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Aquí vamos a presentar 2 portafolios con un porcentaje del 20%. Si usted suma, aquí hacen el 100%. Entonces, como decía, estos proyectos van a estar debidamente detallados con su respectiva rúbrica. Algo importante con respecto a las tareas, jóvenes, siempre recomiendo que revisen muy bien la consigna o las indicaciones de la tarea y la rúbrica, ambas, para que cuando usted envíe la tarea, pues usted esté seguro que lo que está enviando es conforme a lo solicitado en ambos documentos. Entonces, cualquier duda que usted tenga sobre alguna tarea, no dude en consultar. Si usted considera que esa duda puede ser quizás la duda de otros, puede escribirlo al grupo. No hay ningún problema también si usted lo escribe a mi personal. Porque puede ser que la duda suya sea duda de otros y con la respuesta, ¿verdad?, que podemos obtener, pues sirva para otros compañeros. La evaluación siempre tiene 2 criterios, que es el cualitativo y cuantitativo. Hay actividades propuestas que pueden ser no evaluadas y otras sí. Entonces cae dentro de estos 2, ¿verdad? Puede caer dentro de uno de estos 2 criterios una actividad propuesta. Yo tengo una duda. Sí, diga. Respecto al portafolio, ¿sí? Si es solo 1 o 2. Porque, sí. Por el porcentaje que dice usted. Sí. Ajá, yo también tengo esa duda, quizás es un portafolio. En el cronograma solo sale 1, pero salen 2 entregas, un avance y la entrega en sí del portafolio. Quizás por eso está detallado que son 2, por el avance y la entrega del portafolio. Puede ser que sea por eso que aparece, ¿verdad? Pero en otras palabras, sería 2 entregas del mismo portafolio. ¿Me doy a entender? Yo pensaba, licenciada, que eran 2 portafolios, así tengo entendido, y que cada uno engloba cierta cantidad de unidades o temas y que cada uno vale el 20%, el 10% sería cada uno. Fíjese que como son 2 entregas, yo creería también que como son 2 entregas, como ya su compañera expresaba, hay 2, la entrega de un avance y la del portafolio, ¿verdad? Ya el trabajo final. Entonces,
creería que ahí está dividido el porcentaje del 20%, ¿verdad? Entre los dos. Ajá. Pero Otra cosa, licenciada. dígame. En esta asignatura no vamos a tener parciales, por lo que veo. No, eso es lo que iba a comentarle y me fui para abajo. Sí, si usted observa, no hay parciales propuestos. Entonces solo son actividades significativas, ¿verdad? Para la naturaleza de la asignatura. Entonces no hay parciales propuestos. Bueno, ya usted puede leer sobre el reglamento de la evaluación cuando tenga tiempo. Si usted tuviera alguna pregunta, pues la puede hacer, ¿verdad? En el grupo o a mi personal. Bueno, y aquí aparece que es plagio, como ya decía, es una copia parcial o textual o total de alguna fuente bibliográfica. Y si usted no cita, pues aún un pequeño texto que usted traiga así copiado textualmente, lo deja en su documento y no citó, ahí está usted cometiendo un plagio, ¿verdad? Está violando los derechos del autor. Bueno, entonces, aquí está el cronograma para ir finalizando en relación a la presentación del cronograma. Aquí están todas las actividades con las fechas. Es importante que tengamos este documento a la mano para ir revisando. Las actividades para esa semana, las fechas, ¿verdad?, de entrega. Importante que las entregas de las tareas las hagan con anticipación. ¿Qué pasa? Que cuando yo dejo la entrega de la tarea casi, ¿verdad?, se vence a las 11:55 y usted dice a las 11 lo voy a enviar. Son las 11:30, tengo 25 minutos para que se venza, pero ¿qué pasa si dejo la entrega de la tarea cerca de la hora de vencimiento? No hay energía eléctrica, por ejemplo, está lloviendo muy fuerte, la conectividad es muy mala o nula, entonces corremos el riesgo de no entregarla. Por eso es que se da un lapso de tiempo donde se habilita la tarea, la entrega de la tarea se habilita, quiere decir que dentro de esos días que está habilitada la entrega de la tarea, usted la puede entregar. Entonces, no dejemos todo a última hora, como buen salvadoreño, ¿verdad? No lo hagamos así porque no hay prórroga, ya lo especificaba una parte, ¿verdad?, de lo que se leyó. Bueno, aquí están las actividades. Estaríamos finalizando. Vamos a ver el 12 de noviembre con la tutoría ordinaria 6. Todavía no hay fecha para la entrega del segundo avance, creo yo, o estaría dentro de la fecha entre el 8 al 12 y la tutoría ordinaria 6. Ahí estaríamos finalizando con la asignatura, ya que no hay parciales, ¿verdad? Entonces, si Dios permite, pues no, todo nos sale bien, estaríamos llegando con éxito a la finalización de esta asignatura, con todas las actividades en el tiempo establecido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo tengo una duda, Lick. Sí, diga. Con la fecha de la tarea 1 dice 2 de septiembre, pero ahí en el expediente han anunciado que el 1 y 2 de septiembre el campus no va a estar habilitado. Entonces, ¿dónde lo entregaríamos? Fíjese que si eso llegara a ocurrir, como usted lo expresa, tendría que haber un cambio en la fecha de entrega. Entonces se les estaría informando a ustedes, porque tiene que ser en la plataforma. De hecho, el único medio oficial para la entrega de la tarea es la plataforma. Entonces, si no va a estar habilitado, si eso es así, ¿verdad?, y realmente no va a estar habilitado, pues hay un cambio de fecha en entrega. Hay que estar pendiente.
Aclaro su duda. Sí, le que estaré al pendiente. Bueno, excelente. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a iniciar con la unidad número 1. Le voy a compartir la presentación. Hay que leer los materiales, jóvenes. Vamos a, en lo que nos da el tiempo, porque era necesario poder compartir las orientaciones, porque no habíamos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de poder conectarnos en tutoría. Pero vamos a avanzar, ¿verdad? Si no terminamos, jóvenes, el día de ahora de abordar los contenidos por la hora, y es extenso, entonces lo terminaríamos en la tutoría de repaso. Bueno, las grabaciones, jóvenes, quedan de las tutorías. Las va a encontrar, si usted se percató cuando ingresó a la reunión, está un cuadro donde está el enlace para las tutorías, pero abajo están también un cuadro para los enlaces de las grabaciones. Así que tanto tutoría de repaso como tutoría ordinaria quedarán grabadas y usted puede accesar posteriormente a esas grabaciones y tener, pues, si no pudo estar en la tutoría de repaso, pues usted puede accesar, ¿verdad?, a la grabación. Bueno, vamos a ver entonces. Dígame. Disculpe, este mismo enlace vamos a utilizar para las tutorías de repaso. Correcto, sí, solo para no estar en la confusión, ¿verdad? ¿Con qué enlace voy a ingresar ahora? El mismo vamos a utilizar. Va, está bien, gracias. Bueno, entonces iniciamos con la unidad número 1, que es el planeamiento en la labor educativa. ¿Puede ver la presentación? Mira, licenciada. Muy amable, gracias. Bueno, vamos a plantear esta pregunta. ¿A qué necesidades y objetivos responde el planeamiento de la educación? ¿A qué necesidades considera usted que responde el planeamiento de la educación? Ahí tenemos una... Sí, lea. Está sí, entonces, lea por favor. El planeamiento de la educación responde a un doble propósito que permite identificar desde un principio los dos campos, ahí está el puntero, los dos campos o años, dice, o años, en que se colocan sus principales problemas y tareas. Así es. Fíjese que, bueno, el planeamiento de la educación responde a un doble propósito, dice, que permite identificar desde un principio los dos campos en que se colocan sus principales problemas y tareas. Bueno, cuando hablamos de planeamiento, ¿qué idea tenemos sobre el planeamiento? Bueno, en mi concepto, licenciada, es así como, digamos, un albañil. Sí. Lo voy a mencionar, aunque estamos hablando de la parte educativa. Claro. Vaya, un albañil planifica, hace sus planes. Bueno, en esta medida me cabe una casa de tal medida. Entonces, ¿qué está haciendo? Está planificando o midiendo el lugar donde va a trabajar. Yo pienso que así es en la parte educativa. El hecho de planeamiento, hablemos de organizar, de identificar problemas y de ahí planificar las soluciones y el propósito para las cuales vamos a ejecutar una acción o vamos a preparar un material. Correcto, muy bien. ¿Cuál es la ventaja? ¿Alguien más? Que no sea Francisco, si no me equivoco. No, disculpe si no es usted, porque no puedo ver los nombres. ¿Cuál es su nombre? El mío es Bernabé. Bernabé, ay, perdón. Entonces, Bernabé, ya voy a empezar a reconocer las vocecitas. Bueno, entonces,
Bernabé ya nos planteaba, ¿verdad? ¿Qué puede entender él, por ejemplo, o cómo puede aplicar el concepto de planeamiento cuando se trata de construir una casa, por ejemplo? Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la ventaja de poder realizar un planeamiento? Bueno, pues la ventaja es que no se improvisa, licenciada. No se improvisa. Yo pienso que con la experiencia hay gente que es capaz de que la improvisen, pero sin un planteamiento es como que vayamos con un barco a ver a dónde logramos llegar. Entonces el planeamiento nos permite como marcar el punto o marcar una meta, un objetivo hacia dónde queremos llegar. Así es, interesante lo que usted me está comentando. Y fíjese que Bernabé no está ocupando el concepto planeamiento en educación. De manera general, ya usted póngase a pensar, se planea ¿qué? La construcción de una casa, se planea una fiesta, se planea una boda. Todos llevan la identificación, ¿verdad? La identificación, por ejemplo, de varios elementos. ¿Qué elementos usted considera que es importante tomar en cuenta cuando hablamos de planeamiento? Estamos planeando algo. ¿Qué elementos son importantes? Bueno, en esa parte el elemento más importante como futuros docentes prácticamente son los estudiantes. Recuerde que con el planteamiento o el planeamiento, los beneficiados no solo somos nosotros como docentes, ¿verdad? Sino que también los estudiantes. Entonces nuestro objetivo debe ser preparar los mejores materiales, impartir de una manera muy eficiente y eficaz el conocimiento hacia nuestros estudiantes, porque ellos van a decir qué tipo de docentes somos nosotros, ¿verdad? Así como los comentarios que normalmente suelen escucharse de distintos docentes, ¿verdad? Entonces de allí parte el planeamiento, ¿verdad? Yo pienso que los alumnos es el elemento más importante. Así es, así es. Vamos a ver, aquí es planos para entendernos mejor, planos. Bueno, ya usted mencionaba, ¿verdad? Los elementos. Lo importante es identificar, usted decía, los alumnos, algo importante, eso sí es cierto. Cuando usted habla de un elemento, es identificar a mis estudiantes, o a los estudiantes que yo voy a tener, es porque necesito conocer, ¿verdad? Hacia quién va dirigida el planeamiento didáctico, con quién. Bueno, primero en qué lugar se va a ejecutar, cómo construir una casa, ¿verdad? O realizar una fiesta, ¿a dónde? ¿A quién va dirigido, ¿verdad? Digamos, la ejecución de ese planeamiento. Entonces ya usted mencionaba que es importante reconocer a los estudiantes, ¿verdad? Como uno de los elementos. Pero vamos a ver, acá dice a qué necesidades y objetivos responde. Dice, identificar desde un principio los dos campos o planos en que se colocan sus principales problemas y tareas. O sea, hay necesidades y objetivos que el planeamiento en educación debe de responder, pero para que el planeamiento de la educación responda a esas necesidades y objetivos, es necesario identificar digamos la población a quien va dirigido el planeamiento, cuáles son los elementos importantes que debo de tener en cuenta al momento de poder planear, y para poder llevar el diseño del planeamiento, tomando en cuenta esos elementos. Dos, que al tomar en cuenta esos elementos en el planeamiento sea posible la ejecución del planeamiento. Entonces, vamos a ver que estos dos propósitos corresponde, número uno, cuando dice un doble propósito. Uno, articular la educación y las acciones indispensables para su desenvolvimiento con las necesidades del desarrollo general de una comunidad o país y con las decisiones que se adopten para impulsarlo.
Imagínese usted que vamos a tomar para el planeamiento en educación para poder tomar en cuenta poder responder a esta pregunta. La articulación de la educación y las acciones indispensables. O sea, ¿qué acciones dentro de este campo o dentro de este marco de la educación vamos a realizar para poder, digamos, para llegar a una comunidad o país a partir de este planeamiento dentro de este marco de educación, y que las decisiones que se tomen dentro de diferentes niveles, que ya vamos a ver cuáles son esos niveles, permitan impulsar, ¿verdad? Permitan impulsar, ¿verdad?, la ejecución de este planeamiento. Esto por un lado. Entonces es importante poder tomar decisiones para determinar las acciones que se van a ejecutar en diferentes niveles, decía. Y número 2, consiste en sentar las condiciones que aseguren un proceso continuo de innovación y mejoramiento en todo el conjunto de factores que determinen la eficacia de los sistemas educativos, estructura, administración personal, contenido, procedimientos e instrumentos para poder llevar a cabo poder llevar a cabo esta planeación en educación. Es necesario no solamente poder tomar decisiones para poder realizar acciones, sino también crear las condiciones que en algún momento determinado, por ejemplo, no nos vayamos a quedar a medio camino, porque no tomamos en cuenta elementos que son muy importantes, ¿verdad? Entonces nos quedamos a medio camino, no podemos finalizar, ¿verdad?, o ejecutar de manera exitosa este planeamiento. Entonces, es necesario crear las condiciones y que tomen en cuenta a todos los sectores que están involucrados en el diseño de esta planeación, pero que también tomen este conjunto de factores que están inmersos dentro del sistema educativo. Estos factores que son estructura, la administración, el personal, contenido, procedimiento e instrumentos que van a hacer posible el diseño. Por un lado, hay factores que están involucrados concretamente en el diseño, y hay otros factores dentro de estos que estamos acá que están contemplados también dentro de la ejecución del planeamiento educativo. Entonces son dos propósitos o elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos de planeamiento, es importante tomar todos los elementos y considerar todos los posibles escenarios para poder tomar decisiones antes de ejecutar este planeamiento. Entonces, yo creo que Bernabé decía que la ventaja de poder planear en cualquier contexto, no solamente en educación, es que vamos a evitar la improvisación. Y al evitar la improvisación, pues vamos a hacer uso de todos los recursos de manera óptima y poder garantizar con un cierto porcentaje de nivel de confianza que los objetivos van a ser alcanzados en el tiempo propuesto. Algo importante acá, como dentro de los elementos que hay que considerar en el planeamiento son los recursos. Dentro de estos recursos podemos mencionar el tiempo, el personal, aquí lo menciona también. Y bueno, entonces también podemos reconocer que el objetivo esencial del planeamiento educativo consiste en lograr y correlacionar en el mayor grado posible dos tipos de eficiencia. Es decir, el esfuerzo de poder realizar un planeamiento educativo es que se logre la correlación en el mayor grado posible. Acuérdense que van a aparecer situaciones que nosotros podemos ni siquiera pensar, ¿verdad?, que van a ocurrir en el escenario de la ejecución del planeamiento, pero en el mayor grado posible es importante que
se pueda correlacionar estos dos tipos de eficiencia. Vamos a ver una señorita que pueda leer, por favor, lo que puede ver en la lámina, una diapositiva. Karen, ¿puede leer, por favor? El objetivo esencial del planeamiento educativo consiste en lograr y correlacionar en el mayor grado posible dos tipos de eficiencia. La eficiencia externa de los sistemas educativos, que está determinada por su respuesta a los requerimientos presentes y previsibles del desarrollo global de la sociedad, y la eficiencia interna de los sistemas educativos. Puede ser apreciada por la capacidad de dichos sistemas para atender la demanda educativa, los niveles de escolaridad que aseguran a la población y la atención que presten a las necesidades individuales de los educandos. Muy amable, gracias. Fíjense que hay dos tipos de eficiencia. La externa, que como ya lo mencionaba Karen, está determinada por su respuesta. Esta eficiencia dará respuesta a los requerimientos presentes y previsibles del desarrollo global de la sociedad. Es decir, el planeamiento educativo debe de responder a las necesidades, y demandas de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de eficiencia externa, se refiere a que debe de en la medida que es eficiente, pues va a responder, ¿verdad?, a esos requerimientos, a esa demanda, pero de manera global. Estamos hablando de sociedad, pero la eficiencia interna, esta va referida o se enfoca a algo mucho más concreto, que son a los estudiantes mismos. Es decir, estamos hablando de sistemas, dice, para atender la demanda educativa. Cuando hablamos de demanda educativa, hablamos de una oferta académica que satisfaga las necesidades, las expectativas de los estudiantes en cuanto a su formación. Y la demanda educativa también en los diferentes niveles de escolaridad, que también puede asegurar que la educación puede llegar a todos los diferentes sectores, ¿verdad? Y a los diferentes sectores, que todos tengan digamos, la oportunidad de poder tener una educación. Entonces, la atención que presta a las necesidades individuales de los educandos. Por eso decía que la eficiencia interna es mucho más concreta y debe de responder a las necesidades individuales. O sea, aquí ya me ubico concretamente a los estudiantes, pero aquí estamos hablando en eficiencia externa, nos referimos a la demanda global de una sociedad en cuanto a la formación de individuos, ¿verdad?, dentro de este proceso de formación educativa. Entonces, la idea y la práctica del planeamiento educativo ha surgido como respuesta necesaria a problemas y exigencias que cabe prever se acentuarán en el futuro y pueden agruparse en 3 categorías. Entonces, fíjense que el planeamiento educativo, la idea y práctica del planeamiento educativo surge, ¿verdad?, como respuesta necesaria a problemas y exigencias. Entonces, quiero mencionar algo. Fíjense que acá esta palabra planeamiento educativo es una palabra que se ha adoptado desde un tiempo, desde hace unos años hacia acá, esta palabra, pero algunos países, todavía algunos países, no reconocen esta palabra de planeamiento educativo, y igual este concepto se ha venido construyendo en los diferentes países también. No se ha adoptado así tal como planeamiento educativo, y sobre él se va a construir todos los elementos que están involucrados, las características que definen a un planeamiento educativo, sino que los problemas que han surgido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es que han venido a esos problemas y esas, digamos, esas situaciones
que han surgido y que han sido necesarios poder responder a esas necesidades o poder proponer una solución a estos problemas, es que han venido a dar forma, ¿verdad?, a lo que podemos reconocer ahora como planeamiento educativo. Entonces, a medida que se han venido abordando problemas, se han venido dando propuestas de solución, es que ha surgido, ¿verdad?, estos elementos y la necesidad de poder prever diferentes situaciones para que en el futuro, cuando ya se pueda ejecutar, por ejemplo, el planeamiento educativo, o pueda retomarse este planeamiento educativo, se hagan las consideraciones, por ejemplo, de cambios o de ajustes para poder mejorar este planeamiento educativo, de manera que este planeamiento educativo se ajuste a un contexto específico dentro de una comunidad, llámese comunidad, o una, digamos, sí, una comunidad educativa, si me refiero a un grupo mucho más concreto, y que pueda también poder responder a las necesidades individuales de los estudiantes. El planeamiento educativo siempre va a ir enfocado hacia responder, ¿verdad?, a las necesidades educativas, qué es lo que el estudiante necesita aprender para poder, uno, prepararlo para la exigencia, ¿verdad?, de la sociedad en cuanto a su formación, ¿verdad?, como su ciudadano que en algún momento determinado se va a incorporar a una vida laboral, por ejemplo. Entonces, hay tres categorías que se pueden agrupar estos problemas. Por ejemplo, en el literal A podemos leer el proceso reciente de evolución y replanteamiento del concepto acerca del papel que puede y debe desempeñar la educación en el desarrollo de los países y sobre los requisitos que debe satisfacer para que su contribución se efectúe en condiciones óptimas. Lo otro es la repercusión de una serie de circunstancias sociales y económicas que inciden sobre la educación, agudizando sus problemas, particularmente en los países en vías de desarrollo. Exigen ser encarados con nuevos enfoques y métodos de acción. Y también tenemos la necesidad de imprimir mayor eficacia a la administración educativa para eliminar el agudo contraste comprobado en muchos países entre la extensión y complejidad crecientes de la tarea y las responsabilidades que se asignan a los gobiernos con respecto a la misma de un lado y la capacidad para llevarlas a cabo a otro. Fíjense que los problemas que se pueden identificar para poder concebir y poder ejecutar un planeamiento didáctico pueden estar agrupados de manera global. Lo podemos ver en el literal A, cuando se debe de replantear el concepto de planeamiento educativo, porque lo que yo ya mencionaba, cada uno de los países tienen el abordaje del planeamiento educativo, lo que esto conlleva, ¿verdad? Un planeamiento educativo se diseña, se ejecuta, pero también está en constante revisión. Esta constante revisión es importante porque acuérdese que la sociedad no es estática. La sociedad se desarrolla dentro de un ambiente dinámico, donde dentro de este ambiente dinámico surgen necesidades, por ejemplo, de poder, por ejemplo, incorporar elementos para que puedan solventar necesidades como sociedad y concretamente para los estudiantes. Entonces, es necesario que este planeamiento pueda ir también evolucionando, así como un país puede ir, se puede ir desarrollando,
el planeamiento didáctico también tiene que irse ajustando para que pueda responder a la demanda de la sociedad. Entonces, también hay algo importante, es sobre la administración educativa. Dice que en la necesidad de imprimir mayor eficacia a la administración educativa, que es a la que le corresponde la toma de decisiones sobre las diferentes actividades que se van a proponer, los instrumentos necesarios para la ejecución del planeamiento educativo, los recursos asignados para poder ejecutarse este planeamiento educativo, poder llegar, que este planeamiento educativo pueda llegar a cada uno de los sectores educativos y concretamente a las instituciones educativas. Entonces, el planeamiento de la educación como el proceso y el método para formular y ejecutar una política responde a las características siguientes. Los objetivos explícitos a ser alcanzados en plazos precisos. Dentro del planeamiento educativo se deben establecer cuáles son los objetivos a alcanzar dentro de un plazo. Entonces, es necesario poder establecer de manera clara cuáles son los objetivos dentro del planeamiento y en cuánto tiempo se van a alcanzar. Entonces, dentro de estos objetivos, para que sea posible poder alcanzarlo dentro de un plazo, hay otros elementos que están involucrados, que son, por ejemplo, los diferentes recursos, los diferentes sectores, el personal involucrado dentro de las acciones que se van a llevar a cabo para el alcance de estos objetivos. También, otra característica son los referidos al conjunto de los medios y procesos que dispone y requiere la sociedad para desarrollar la función educativa. Entonces, ¿con qué medios contamos? ¿Cuáles son los procesos con que se dispone para que se pueda llevar a cabo esta función? Es decir, el planeamiento didáctico pueda ejecutarse y pueda ser funcional. Entonces se necesita reconocer estos medios y procesos necesarios. Están los coherentes entre sí y con los objetivos de las políticas concebidas para otros aspectos del desarrollo nacional. Entonces, hay objetivos dentro del planeamiento de la educación que deben de responder a las políticas concebidos dentro de estas políticas nacional, ¿verdad? Entonces, y de hecho, la educación responde a diversos intereses políticos. Entonces, los objetivos deben de estar relacionados con esta política nacional y al estar estos objetivos relacionados con la política nacional deben de ser coherentes. No debe de haber, en otras palabras, no debe de haber un divorcio o una separación o un aislamiento entre la política nacional y los objetivos planteados en educación. Y también los identificados luego de un proceso metódico de análisis de la situación y previsión de las necesidades en materia educativa. Esto es algo muy importante. Se debe de hacer un análisis de la situación y de la previsión de las necesidades en materia educativa para poder proponer, ¿verdad?, los diferentes procesos y los medios necesarios para el alcance de los objetivos. En otras palabras, se debe de tener conocimiento, uno, de las políticas educativas nacionales, se debe de tener conocimiento también de las, digamos, de las situaciones, de las necesidades, de las demandas, de los cambios que van surgiendo dentro de la sociedad para poder ir ajustando un planeamiento en educación. Un ejemplo de ello es hace unos 20 años la sociedad demandaba del estudiante
un tipo de formación. Por ejemplo, habían diferentes, por ejemplo, hablando de media, me voy a ubicar ahí primeramente, había para media hace unos, ¿qué? 20 años, hace unos 30 años, un tipo de, digamos, un tipo de persona que necesitaba o individuo que necesitaba formarse para poder responder a las demandas de la sociedad en el campo laboral, por ejemplo. De ahí que surgieron la propuesta de diferentes bachilleratos. Esos bachilleratos que estaban propuestos tendrían que estar relacionados o responder a la demanda de la sociedad. ¿Qué se necesitaba? Para, por ejemplo, inicios de los años 90, ya empezaba, por ejemplo, a aparecer, empezaban, por ejemplo, las computadoras, el uso de las computadoras. Entonces, ¿qué se necesitaba? Personas capacitadas en el manejo de la computadora, de los paquetes, etcétera. Entonces, de ahí, a inicio de los años 90, surge la necesidad de la propuesta, por ejemplo, de una oferta académica, tanto a nivel de bachillerato como en superior, de carreras, ¿verdad?, en el área de informática. Ese es por un ejemplo. También la necesidad, por ejemplo, de conocer, de tener una formación, por ejemplo, en un segundo idioma, inglés. Y así, en la medida que ha pasado el tiempo, las ofertas académicas han cambiado, se han hecho ajustes, no solamente a la oferta académica, sino también a los programas de estudio, a nivel superior, a los pensum. ¿Pero por qué se hace esto? Porque todo esto para dar respuesta y para poder solventar esas necesidades. Entonces, vemos una quinta característica, que es los adoptados en función de las necesidades educativas diagnosticadas y de los recursos que es factible disponer para satisfacerlas y admitida la participación de todos los sectores sociales interesados. Esto cabe dentro del ejemplo que acabo de explicar. Hay diferentes sectores que están involucrados cuando de planeamiento educativo nos referimos. No solamente es el docente, donde concretamente llega, ¿verdad?, dentro de los programas ese currículo, ¿verdad?, o ese planeamiento educativo de manera concreta, lo podemos ver plasmado dentro de los programas de estudio, concretamente para un nivel y disciplinas. Pero hay otros sectores que están a nivel macro, a nivel medio, en la elaboración de este planeamiento educativo. Entonces, un planeamiento educativo tiene la característica que es flexible, y eso lo vamos a ver más adelante. Y esa bondad de que el planeamiento educativo sea flexible, pues ha venido a ser digamos, a permitir a que puedan responderse a estas necesidades educativas. Es importante dentro de un planeamiento educativo que una vez se pone en marcha, que ésta sea revisada constantemente. Dentro de la revisión se van a llevar a cabo, por ejemplo, la necesidad de elaborar diagnósticos para poder identificar las fortalezas, las debilidades, las necesidades, y a partir de esa información, porque este planeamiento educativo debe de ser objetivo en todo momento, para que cumpla con esa parte de que sea objetiva el planeamiento educativo, debe de tomarse en cuenta esa información que nosotros podemos obtener de los diferentes sectores mediante ese diagnóstico que se puede realizar. Entonces, hay diferentes sectores que están involucrados y los vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son estos sectores? Bueno, entonces se denomina plan educativo a la formulación explícita y en términos operativos. Cuando hablan de términos operativos, quiere decir que sean ejecutables, que sea posible, ¿verdad?, la ejecución, que sea funcional
para los objetivos propuestos. Un plan educativo no debe de, debe de ser un plan real, un plan que responda a las necesidades. Proponer metas que sean alcanzables y no metas inalcanzables, ¿verdad? Porque si se proponen metas que no son alcanzables, las acciones que se llevarán a cabo no van a ser posibles. Entonces pierde ese carácter o naturaleza de ser funcional para la sociedad, digamos, hablando de una sociedad de manera global, para la sociedad a la sociedad a quien va dirigido ese planeamiento educativo. Entonces, las acciones indispensables para lograrlo y los instrumentos y los recursos que implican. Eso es necesario. Las acciones que se propongan tienen que ir relacionados con los recursos y los instrumentos para que sea posible la ejecución. El planeamiento educativo comprende tanto el proceso técnico, que es en esta parte donde se formula, donde se diseña los planes de educación, como de adoptarlos por decisiones gubernamentales para ejecutarlos luego por parte de los organismos encargados de la administración educativa en todos sus niveles. ¿Qué quiere decir? Que el planeamiento educativo, si bien es cierto, hay un diseño que es la parte, ¿verdad?, técnica, donde se toman las decisiones para poder diseñar este planeamiento, todos los elementos que se van a incorporar, pero una vez el planeamiento educativo se pone en marcha y llega a los diferentes niveles, puede ser adoptado, deben de ser ajustados, en otras palabras, a los diferentes contextos. Bueno, veamos los principales problemas y tareas del planeamiento de la educación. ¿Cuáles son los problemas y las tareas que podemos enfrentar al momento de elaborar un planeamiento? Vamos a ver, alguien, por favor, que pueda participar y leer, por favor. Si gusta, lo leo yo. Sí, por favor. Bien, el literal A, objetivos explícitos a ser alcanzados en plazos precisos. Muchos países tienen una administración educativa carente de objetivos de largo alcance. Es que los sistemas crecen sin dirección definida, casi al azar. De esta manera, el esfuerzo educativo se frustra en alto grado por la carencia de continuidad y coherencia en el tiempo de las decisiones y acciones. La determinación de objetivos y metas representa la tarea fundamental y al mismo tiempo más difícil y compleja de la programación del desarrollo educativo. El trabajo de formulación del plan gira en torno a dicha tarea. Comienza enunciando algunas metas hipotéticas y termina con la fijación definitiva de las mismas. Luego de un cuidadoso proceso de confrontación del desarrollo previsible del sistema educativo, las necesidades pronosticadas y los recursos disponibles para satisfacerlas. Muy amable, gracias. Fíjense que, bueno, y en el material está más extenso, aquí está más resumido, entonces los invito a que ustedes hagan la lectura, ¿verdad?, del documento completo, pero uno de los principales problemas es los objetivos explícitos a ser alcanzados en plazos precisos. Entonces, los objetivos explícitos se pueden plantear para alcanzarlos en ciertos plazos, pero cuando no se tiene clara la dirección de las acciones para alcanzar los objetivos, puede haber puede ser que los plazos establecidos para alcanzar los objetivos no se cumplan. Y es que puede ser que pasen muchas situaciones.
algo importante que mencionar sobre esto, sobre el planeamiento de la educación, quizás a manera de ejemplo para entender a qué se refiere. Usted sabe que, bueno, dentro de cada una de las gestiones de gobierno aparecen diferentes, dentro del planeamiento educativo, de manera global, aparecen diferentes programas, proponen diferentes programas. Algunos de estos programas se ejecutan en los tiempos establecidos, se cuentan con los recursos de tiempo personal y los objetivos propuestos son alcanzados hasta cierto grado dentro del tiempo establecido. Pero cuando, por ejemplo, estos programas son propuestos y hay un cambio, por ejemplo, de gobierno, estos objetivos que pueden ser propuestos para un, digamos, a largo plazo, porque hay objetivos, y eso hay que tenerlo claro, esos objetivos, ¿cómo son el alcance de estos objetivos? ¿Cómo es? ¿Será factible que sea a corto plazo, mediano plazo, largo plazo? Pero ¿qué pasa cuando hay un cambio, por ejemplo, de gobierno? Como no hay políticas educativas establecidas, o sea, no hay, digamos, sí, políticas que aseguren la continuidad de estos programas, aun cuando hay un cambio de gestión, hay programas que quedan inconclusos. Hay programas que quedaron propuestos muy atractivos, muy buenos, pero que no se ejecutaron. Entonces, estos objetivos no fueron alcanzados. Entonces, ese es como un ejemplo. Cuando se habla de planeamiento educativo, siempre hay metas propuestas. Estas son hipotéticas. Igual, usted propone una meta sobre algo que quiere alcanzar para cierto tiempo. Pero que en el camino pueden ocurrir diferentes situaciones que puede ser que las metas no fueron alcanzadas para ese tiempo, o que las metas no fueron posibles alcanzarlas. Entonces, planear implica reducir lo más posible que haya un desfase, ¿verdad?, en el logro de los objetivos. Entonces, todo el esfuerzo que se hace dentro del diseño, que es la parte técnica, en él se deben de considerar diferentes situaciones, pero hay situaciones en las que nosotros no podemos tener control, pero se trata de minimizar, ¿verdad?, que al ocurrir esas situaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a tomar? Entonces, plantear los objetivos y las metas, esa es la parte, dice, fundamental de un planeamiento, pero la más difícil y compleja, porque pueden suceder diferentes situaciones al momento de ejecutarla, y eso puede pasar cuando nosotros tenemos un planeamiento también, ¿verdad? Un planeamiento de aula. Pueden suceder diferentes situaciones. Están los objetivos referidos al conjunto de la educación. ¿Alguien de manera voluntaria que lea, por favor? Lo voy a hacer yo, Lincia. Sí, gracias. Objetivos referidos al conjunto de la educación. La integración del planeamiento educativo tiene dos aspectos complementarios: una integración interna del sistema y una integración externa. Integración interna del sistema. La atención se centra sobre el sistema escolar en sí mismo, la interdependencia y relación entre niveles y ramas paralelas, entre los aspectos cuantitativos y cualitativos, entre los diversos componentes y funciones del sistema escolar. La integración externa. Bueno, la integración externa del sistema. Se considera la vinculación del sistema con las necesidades del desarrollo económico, social y presente y previsible, habida cuenta las posibilidades financieras, técnicas, materiales y de personal del país. La relación de la escuela
con la sociedad en general y más particular con otras actividades educativas no institucionalizadas. La atención se centra sobre el sistema escolar en sí misma, la interdependencia y relación entre niveles y ramas paralelas entre los aspectos cuantitativos y cualitativos entre los diversos componentes y funciones del sistema escolar. Bueno, muchas gracias. Sí, aquí. Creo yo que esto se me fue aquí porque solo copié. Para no confundirnos, lo voy a quitar. Bueno, entonces, la integración del planeamiento educativo tiene dos componentes complementarios, es decir, si bien es cierto, tienen sus propios elementos cada una de ellas, pero se complementan para poder alcanzar los objetivos referidos al conjunto, dice, de educación. Entonces, la integración interna dice que la atención se centra sobre el sistema escolar en sí mismo. La interdependencia y relación entre niveles y ramas paralelas entre los aspectos cuantitativos y cualitativos del sistema escolar. Y la externa, dice aquí, la externa va de una manera mucho más global, porque implica otros aspectos que hacen posible el alcance de los objetivos, como dice las posibilidades financieras, técnicas, materiales y de personal del país. También la relación de la escuela con la sociedad en general, o sea que la integración externa involucra sectores mucho más globales, involucra otros mucho más, digamos, actores. Y la interna pues va concretamente al sistema escolar. Estamos hablando de un sistema también dentro del aula. La exigencia más directa del carácter integral del planeamiento es la necesidad que los planes abarquen, aunándolos los tres medios fundamentales a través de los cuales cumple su función. 1. El sistema educativo en su sentido tradicional, también el sistema educativo extraescolar o de adultos y el sistema general de promoción cultural. Fíjense que es necesario que el planeamiento educativo pueda cubrir o abarcar los tres medios, dice, fundamentales. Entonces son prácticamente, en otras palabras, de manera conjunta, estos sistemas deben de abarcar a toda la población que necesita ser escolarizada. El carácter mismo del planeamiento exige que se cumplan requisitos tanto de orden técnico como operativo. En el técnico se deben asegurar en los planes educativos tres tipos de coherencias complementarias entre los diversos objetivos y metas, entre estos y los medios e instrumentos previstos para lograrlos, y entre los varios programas y proyectos de actividad. Fíjese que todo eso que usted ve, por ejemplo, toda esa parte que llega, por ejemplo, a los diferentes niveles de escolaridad, y que hace posible, por ejemplo, que se puedan ejecutar, por ejemplo, los programas de estudio, que se pueda planificar para una disciplina mediante un programa de estudio, que haya, por ejemplo, la actualización docente, por ejemplo, que se estén evaluando a los estudiantes, que sea el Ministerio de Educación, por ejemplo, el que esté digamos, diseñando, diseñando los instrumentos de evaluación, que sean el personal, por ejemplo, de las diferentes departamentales de educación, me voy a ubicar en nivel de básica y media, que estén llegando, por ejemplo, a, si bien es cierto, aplicar, por ejemplo, las pruebas avanzo y otras diferentes actividades. Todas esas actividades corresponden a la parte técnica. Es la parte técnica la que, juntamente con un diagnóstico, con la información que tengan ellos a partir de una investigación que constantemente se está haciendo, puedan tomar decisiones sobre las diferentes acciones dentro de este plan, para poder
para poder ejecutar, ¿verdad?, estos planes que se proponen. Entonces aquí es necesario la parte técnica, y la operativa es cuando se ejecuta. Cuando, por ejemplo, esas pruebas que fueron diseñadas se imprimen y el alumno las desarrolla. Ahí estamos hablando de la parte operativa. Entonces, esta es la parte de la parte operativa, o sea, de esa fase operativa. Entonces, es necesario que se puedan tener todos los medios, los recursos. Estamos hablando de recursos económicos, tiempo, de personal que estén involucrados dentro de esta parte técnica. Entonces, para que se cumpla este planeamiento es necesario, ¿verdad?, tener muy claro, además de los objetivos y las metas, los recursos que hacen posible que estas metas sean alcanzadas. Entonces, en el aspecto operativo, su carácter unitario requiere un mínimo de participación de los diversos organismos y personas que participan en la conducción de los diferentes niveles y modalidades educativas, y que puedan colaborar en la formulación del plan nacional. Entonces, aquí van involucrados en la parte operativa todos esos organismos, todos esos sectores que van a ayudar, ¿verdad?, a que se pueda formular un plan nacional. El planeamiento bien concebido puede convertirse por sí mismo en un gestor importante que eduque a la población para que participe en los procesos de desarrollo y de integración social. Es decir, si se toman en cuenta los diferentes problemas, las necesidades, también fíjese que para que un planeamiento sea bien concebido, es importante que se tomen en cuenta todos los sectores, que se tomen en cuenta, que sean escuchados también, porque ¿de qué sirve que se pueda elaborar un planeamiento si este planeamiento no responde a las necesidades, está fuera de la realidad? Entonces, un planeamiento puede ser muy atractivo, puede estar muy bien diseñado, pero al momento de ejecutar este planeamiento, vamos a ver si realmente este planeamiento es funcional, responde a las necesidades, si está favoreciendo a la formación de ciudadanos que puedan estar preparados para responder a la demanda de una sociedad. Un ciudadano formado de manera integral también para poder desenvolverse dentro de una sociedad mediante en la práctica de valores. Entonces, por eso es necesario poder desde abajo, tomando en cuenta los actores que están directamente relacionados con el sector estudiantil, que son los docentes. Si vamos a hablar, estamos hablando de forma jerárquica, de la parte más cercana a los estudiantes, que son los docentes, la institución educativa. Luego de ellos están, por ejemplo, los diferentes, los técnicos, por ejemplo, que son los que llegan y están muy cerca, ¿verdad?, del quehacer educativo, de ahí de las direcciones departamentales. Entonces, y así hasta llegar a esta parte técnica, que son los encargados de poder hacer, ¿verdad?, estos ajustes al planeamiento educativo de forma global o nacional. Entonces, es necesario que todos los sectores puedan participar, y de manera prioritaria el estudiante, que el estudiante sea el que pueda de una u otra manera poder expresar cuáles son sus necesidades educativas, cuál es esa problemática, ¿verdad?, que debe de abordarse para poder favorecer a este proceso de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, otro de los problemas es sobre los objetivos coherentes con los de la política de desarrollo general. Una de las finalidades y características fundamentales del planeamiento de la educación es asegurar que los sistemas educativos evolucionen no solo en función de propósitos y principios interinos,
sino también y al mismo tiempo de acuerdo con las circunstancias y requerimientos específicos de la sociedad concreta que los sustenta y donde actúan. Parece ya insatisfactoria la idea de una buena educación de los individuos concebida según criterios generales y universales de excelencia, y automáticamente se traduce en beneficio y adelanto colectivos. El papel y los fines de la educación ya no pueden seguir definiéndose solo sobre la base de los propósitos genéricos. ¿A qué se refiere esto? Cada país se desarrolla, o sea, y tiene una dinámica diferente. En cada país tiene una cultura propia. Una sociedad que se dinamiza, evoluciona de forma diferente. Nuestro país tiene una forma de desarrollo y una dinámica muy diferente a otros países. Piense usted en uno. En Latinoamérica hay bastantes, en cuanto a educación, pueden haber bastantes similitudes, pero también hay diferencias. Entonces, no podemos, y a eso voy, que aunque, por ejemplo, nosotros como país tenemos bastante similitud con otros países, por ejemplo, de Centroamérica, me voy a quedar ahí, pero hay diferencias. Esas diferencias hacen necesario que no establezcamos objetivos generales. Entonces, cada país debe establecer sus propios objetivos. Que las necesidades de la formación, por ejemplo, de los estudiantes en cualquiera de los niveles son propias. Entonces, nuestro país tiene unos objetivos particulares, concretos, sobre lo que se desea formar, ¿verdad?, en los estudiantes. ¿Cuáles son esos objetivos de aprendizaje? Entonces, no podemos estar hablando de objetivos generales o universales, es decir, que sean aplicables con los estudiantes de nuestro país, con los estudiantes de otro país. Aún fíjese usted, estos objetivos de aprendizaje, si bien es cierto, son generales en nuestro país, pero ¿cómo se van a alcanzar estos objetivos? Esto varía de un sector a otro. Por ejemplo, si estamos hablando de manera concreta, podemos reconocer que hay dos tipos de sectores estudiantiles. Si lo vemos así, la urbana y la rural. Los objetivos de aprendizaje son los mismos, pero ¿cómo voy a alcanzar estos objetivos? Ahí está la diferencia entre los sectores. ¿Por qué? Porque la comunidad es diferente, las comunidades educativas son diferentes, los recursos con los que cuentan son diferentes, hay una cultura en los estudiantes diferente. Si establezco la diferencia entre rural y urbana, es diferente. Entonces, las acciones que yo vaya a tomar como docente deben de estar relacionadas. Yo no puedo establecer objetivos y pretender que estos objetivos, estas acciones, sean aplicables para un grupo y para otro. Lo mismo pasa acá. Entonces, no podemos hablar de criterios generales, universales, cuando la sociedad, cuando cada país tiene una sociedad muy diferente, necesidades educativas diferentes. Los jóvenes, los niños, los adultos tienen necesidades educativas diferentes aún dentro del país, en los diferentes sectores. Entonces, no podemos hablar entonces de criterios genéricos. Entonces, es necesario que estos objetivos respondan y sean coherentes a las necesidades educativas en cada uno de los sectores o país. También los objetivos identificados mediante análisis y previsión, métodos realizados sobre la situación y las necesidades educativas. Se trata de la compleja y permanente tarea de investigación. Es necesario, jóvenes, que siempre se esté investigando la tarea educativa. ¿Por qué? Porque mediante la investigación que se haga,
la información que recoja a partir, por ejemplo, ¿qué? De un diagnóstico, de pruebas aplicadas, instrumentos que yo ocupe para la recopilación de información. Esta información me va a permitir a mí tener conocimiento de la realidad, pero desde un punto de vista objetivo y no subjetivo. Cuando hablamos de poder establecer objetivos en educación, estos tienen que estar relacionados con la realidad educativa. Es decir, esos cambios que se hacen, esas mejoras, esos ajustes, es porque ha habido una investigación. Hay diferentes, digamos, en los diferentes niveles, diferentes sectores que forman parte de del planteamiento de estos objetivos, que pueden aportar información. Entonces, esta realidad educativa se puede conocer si se toman en cuenta, como ya decía hace un momento, los diferentes sectores, se escuchan. Y fíjese que siempre ha habido una queja sobre los programas de estudio. De manera general, hay docentes que siempre se escucha digamos, el pensamiento de varios docentes que dicen que la currícula nacional, los programas de estudio, no están relacionados con las necesidades educativas. Y eso desde hace años se ha escuchado. Entonces, se puede minimizar ese sentimiento, ¿verdad?, de aislamiento o divorcio entre los planes educativos y la realidad educativa. Se puede ir minimizando esa brecha cuando se escuchan a los diferentes sectores, cuando la información que se recoge es tomada en cuenta para poder hacer un análisis sobre estos y poder hacer los ajustes. Y de esa manera, pues, como decía, poder minimizar esa brecha que hay entre la realidad educativa y lo que está contemplado en los planes de estudio. La educación es una de las realidades sociales menos investigadas. Imagínese usted qué necesario es. Por ejemplo, me voy a ubicar, para darme a entender, en el aula. ¿Cuán necesario es que el docente investigue su tarea educativa? ¿Cómo puede investigar? Puede investigar mediante los resultados obtenidos, los resultados obtenidos de los estudiantes, cómo los estudiantes van avanzando, cómo ellos están aprendiendo, cuáles son los problemas que ellos enfrentan, las dificultades que han tenido dentro, por ejemplo, de un periodo, por ejemplo, al finalizar o al ir avanzando en una unidad. Por ejemplo, yo puedo ir recogiendo información en matemática, por ejemplo, para estos contenidos que están en esta unidad, cuáles han sido las dificultades que el estudiante ha presentado, a dónde se evidencia que tuvo más dificultad, en qué contenido, cuáles fueron los problemas. Entonces, ¿cuál estrategia para mí como docente fue más efectiva? Entonces, eso es investigar. Entonces, pero de manera global, la educación dice que es una de las realidades sociales menos investigadas. Y de hecho, vuelvo a ubicarme en el aula, pocos son los docentes que investigan su tarea educativa y es necesario hacerla. Entonces, ya de manera general o global, no es muy investigada y acerca de la cual no abundan los datos estadísticos, las evidencias empíricas ni los estudios básicos indispensables para un adecuado planeamiento. Quizás por eso, porque el autor ya lo afirma acá, quizás por eso muchas veces lo que decía, lo que está contemplado en el plan educativo no responde a las necesidades educativas. Y es que hay algo importante, jóvenes, y es que cuando se trata de hacer un planeamiento educativo, yo como docente elaboro mi planeamiento educativo, pero yo tengo que, no puedo
separarme ni de la currícula nacional, lo que está establecido dentro de los objetivos de aprendizaje para matemática. No me puedo separar del programa de estudio, entonces todo va relacionado. Pero lo que sí puedo hacer es ir haciendo esos ajustes, ir investigando. Hay una parte dentro de las funciones de los docentes, dentro de la tarea educativa, es la de ser investigadores. Entonces es necesario investigar la tarea educativa. ¿Para qué? Podamos elaborar un planeamiento educativo adecuado. Para ir finalizando, la investigación directamente vinculada al planeamiento educativo debe de llevarse a cabo desde 3 planos. En primer lugar, la investigación tendiente a explicar la índole y modalidades de la relación entre educación, desarrollo cultural, social y económico que pueda facilitar elementos para interpretar el avance educativo en un caso determinado y poder actuar de manera inteligente y efectiva sobre los mismos. Esta parte, jóvenes, sobre esta investigación estamos hablando de una investigación global o de una investigación macro que involucra a todos los elementos de la educación, la cultura, la parte social y económica, ¿verdad? De un país, por ejemplo. El segundo término va referida a la investigación operativa de los hechos educativos que integra el diagnóstico de la situación y necesidades que realizan los planificadores. Esta es la parte operativa. Entonces, es necesario tomar en cuenta que la información que puede aportar un diagnóstico, porque a partir de ahí podemos tener un marco mucho más claro de lo que sucede en esta realidad educativa, las necesidades, los problemas que deben de responderse, cuáles son los ajustes que se deben de hacer, los cambios y las mejoras al plan. Y por último, la investigación propiamente pedagógica encaminada a recoger evidencias y establecer normas que permitan perfeccionar las técnicas y los instrumentos de la acción educativa, su organización, contenidos y métodos. Esto también de manera global. Fíjese que los docentes no podemos tomar decisiones, no tenemos voz ni voto, los docentes de aula, no tenemos voz y voto en cuanto a las decisiones que toman los especialistas. Pero sí, ellos deben de tomar toda esa información que se hace del diagnóstico y tomando en cuenta, ¿verdad? Los factores sociales, como decía el número 1, la cultura, la parte social, para poder tomar esas decisiones. Entonces, nosotros solo llegamos a tomar el programa, diseñamos el plan. Ahí sí yo puedo tomar decisiones. Yo sí puedo tomar decisiones, pero cuando hablamos de la parte técnica global, no tenemos voz ni voto. Para finalizar, en todos los casos, la investigación debe ser interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Tomar en cuenta a los diferentes sectores que están involucrados directamente con la educación. La necesidad de la investigación también exige no perder de vista su verdadero objetivo, la planificación propiamente dicha. ¿Por qué vamos a investigar? Para poder elaborar un planeamiento educativo adecuado. ¿Hay alguna pregunta o comentario, jóvenes, sobre esto? Por mi parte, no, todo claro, licenciada. Todo claro. Bueno, ¿y los demás tendrán algún comentario o dudas? Todo bien. Todo bien. Creo que sí nos ha dado un panorama bastante hecho a la realidad nuestra, ¿verdad? Y que podemos observar también en otros países, de cómo se da la planificación a través de una estructura bien jerárquica. Así es. Sí, de hecho, fíjese que más adelante, bueno, en la tutoría de repaso lo vamos a ver, están los niveles, ¿verdad?, de concreción del currículo, y lo vamos a ver en la siguiente tutoría. Entonces, jóvenes, si no hay preguntas o comentarios,
nos vamos a quedar hasta acá porque me imagino que tienen otra tutoría programada. Y el enlace de esta tutoría lo estaría compartiendo el coordinador a más tardar el día lunes para que usted pueda también ver nuevamente esta teoría. Entonces, siempre pendientes de sus dudas o comentarios en el grupo o en los mensajes de plataforma. Bueno, yo me quedo hasta acá. Les deseo un feliz fin de semana y bendiciones para todos.